Gracias, queridos. Vamos a continuar nuestra lectura y estudio de la biografía de Sigmund Freud por Peter Gay. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Verán que eh, ahí está. Ok. Eh, Ahorita estoy mostrándoles en pantalla una presentación que he hecho de vida y obra de Sigmund Freud, archivos tomados de algunos de internet, otros de... ¿dónde está? Ah, mira. Ok, ok. Mira. Ok. Miren que sigo todavía descubriendo eh, cómo interactuar con los programas. Mientras ustedes ven la presentación, me voy a ocupar de la lectura. Habíamos quedado al inicio de la página 34 de Peter Gay, el historiador Peter Gay, Freud, una vida de nuestro tiempo. Estamos en el capítulo 1 que tiene por título, permítanme un segundo, Hambre de conocimiento. Ajá. Este capítulo número 1 también forma parte de, digamos, los fundamentos, los primeros 29 años en la vida de Sigmund Freud. Y estamos abordando un episodio muy particular en la vida de Sigmund Freud, su autoanálisis. Por supuesto, el psicoanálisis forma parte, digamos, de un conjunto de prácticas no necesariamente psicoterapéuticas, sino más bien no sé cómo denominar al psicoanálisis, porque justo lo que estuvimos viendo el video pasado, que a lo largo de la historia muchos seres humanos han tenido, digamos, ciertas prácticas retrospectivas, ciertas prácticas, digamos, como meditativas, que los llevan a ciertas conclusiones y a ciertas prácticas. Ajá. En el caso, por ejemplo, lo comparé en el video pasado con Ignacio de Loyola. Si mal no recuerdo, el creador de la rama del catolicismo llamado los jesuitas, vaya. No recuerdo cómo se llama la rama, no es jesuismo, sino es catolicismo, pero jesuita. Ajá. Ignacio de Loyola tiene un conjunto de prácticas que él mismo denomina espirituales, pero que podemos nombrar como autolaceración. Ajá. Es decir, Ignacio de Loyola se provocaba de una u otra manera diversos dolores. Nada de eso tiene que ver el autoanálisis de Sigmund Freud. Ajá. La práctica justamente de Ignacio de Loyola tenía como intención, digámoslo así, y de acuerdo a la propia perspectiva de Ignacio de Loyola, purificar su alma, ujú, alcanzar la salvación a través del dolor, alcanzar estados de conciencia distintos. Pero ahorita, regresando a la vida de Sigmund Freud, estamos en un momento en el cual en la biografía no se ha profundizado mucho, simplemente a partir de la relación de Sigmund Freud con sus dos padres, eh, vemos cómo Freud se desarrolla como niño y al mismo tiempo Peter Gay hace un salto, digamos, en la historia, en el cual el mismo Sigmund Freud recuerda su niñez. Ajá. Y estamos justo en el estudio, en la lectura de un episodio que Freud recuerda a sus casi 40 años, 30, 40 años, no me acuerdo exactamente la fecha, pero más o menos entre 30 a 40 años, es decir, ya un adulto, pero que él dice, yo tenía 2 o 3 años. Ajá. Y el historiador lo corrige. No, tenía, a ver, aquí dice, voy a retomar
un poquito atrás, el último párrafo de la página 33, que nos dice Peter Gay. A veces Freud comete errores notables al recordar su pasado infantil, y el siguiente es uno de ellos. En realidad tenía cerca de 4 años y no solo algo más de 2 años, cuando pudo vislumbrar o ver a su madre desnuda. Era más grande, más fuerte, más propenso al voyerismo y al deseo explícito de lo que conscientemente se permitía hacerlo, al recuperar el recuerdo de haber visto a la matrem nudam, palabras latinas para significar, para decir mamá desnuda. Ajá. Eh, Aquí justo esto es lo que venimos estudiando, lo que venimos leyendo en la biografía, digamos, no oficial, pero también muy popular dentro del mundo psicoanalítico de la biografía de Peter Gay. Freud, una vida de nuestro tiempo. Pero justo nos coloca en un sentido, ¿no? En un momento de la historia de la humanidad, no solo el tiempo de estar grabando este video, sino que a partir de, ¿qué les puedo decir? Bueno, justamente a partir de la creación del psicoanálisis, el psicoanálisis tiene muchos ecos en la cultura. Ajá. Lo que hizo Sigmund Freud consigo mismo al buscar revivir estas memorias, al buscar ejercer no un control de su pasado, sino una relación, establecer una relación consigo mismo infantil, es decir, yo a través de esa clase de recuerdos rescato lo que yo era y cómo lo que yo era se ha ido transformando hasta lo que yo soy al día de hoy. Ajá. Por supuesto, ¿cuál es el objetivo de esto? Pensaríamos, porque, digo, esto es creo que importante para poder contextualizar lo que está haciendo Sigmund Freud al momento de recordar estas escenas, estas experiencias infantiles. Ajá. Freud no busca, como lo hacía Ignacio de Loyola, perfeccionar su alma, obtener alguna clase de perdón. No, no, no. Entre otras cosas, verse a sí mismo, no para ser mejor, no para decir, ay, qué divertido, sino simplemente para buscar, digamos, las mismas transformaciones de las cuales nosotros mismos somos responsables. Ajá. Y esta responsabilidad no necesariamente tiene que culminar, como en el caso de Ignacio de Loyola, en un por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, sino simplemente, mira, eso soy yo o eso fui yo. Y aquí hay algo también muy importante que el mismo psicoanálisis nos permite señalar. Repito, no para ser mejores personas. Eso fui yo, este soy yo, al mismo tiempo. Es decir, yo tenía 4 años, era un niño curioso, era un niño que quería saber y era un niño enamorado de su madre. Ajá. Yo. Por supuesto, ahorita estoy tratando de describir la perspectiva que tenía Sigmund Freud, no solo de su mamá, sino esto fue lo que le dio su lugar en la historia a Sigmund Freud, de sí mismo. Ajá. Al día de hoy, que estoy grabando este video ya en enero del 2026, prefiero no decir la fecha exacta porque al fin y al cabo es indiferente, simplemente es un video reciente. Una de las prácticas que justamente se inserta culturalmente es la salud mental. Y gran parte del valor de la salud mental es no vernos a nosotros mismos, sino a partir de una serie de valores, disculpar a la persona por lo que hace, por lo que dice, por lo que piensa. Ajá. Y al mismo tiempo de disculparlos, pobrecito, no es tu culpa, fue culpa de tu mamá porque no se le ocurrió taparse. No, no, no. Aquí estoy justo regresando al evento de Freud, niño, 4 años aproximadamente, y ve a su mamá desnuda. La ve porque él quería verla. Ajá. Y la ve no necesariamente de modo morboso,
no necesariamente, digamos, un niño precoz, sino justo el eje central del psicoanálisis radica en cómo cada ser humano construye una relación con su cuerpo y con el mundo que lo rodea a partir, digámoslo así, de manera muy resumida, de su propio deseo. Ajá. Podemos entonces señalar en un niño Freud de alrededor de 4 años, ya constituido como un hombre heterosexual. Ajá. Un niño. Ujú. Pero esto, por supuesto, se los comento después de haber hecho una trayectoria, no solo en el ejercicio del psicoanálisis, sino también en la transmisión del psicoanálisis en Internet, en YouTube, al grabar estos videos desde la pandemia. Ajá. Empecé a grabar, fundé este canal hace ya muchos años, pero a partir de la pandemia es que doy estas lecturas. Comencé con las obras de Sigmund Freud, Ediciones Amor-Rortu. Al principio no sabía compartir el texto, luego lo empecé a mostrar, ya avanzado en la lectura. Ahorita estoy compartiendo la edición o la traducción por Luis López Ballesteros, pero regresando a Freud, justo el psicoanálisis se acerca, digamos, a esta creación subjetiva, personal, que podemos nombrar culturalmente como la sexualidad. Ajá. Y el deseo no es únicamente el deseo, digamos, lo sexual, sino también como la misma sexualidad se inserta en cada ser humano dentro de sus posibilidades o manifestaciones afectivas. Es decir, pongámoslo en un ejemplo muy claro, muy directo, la manifestación sexual infantil en la ternura. Ajá. Eres mi mami, eres mi papi, eres mi hermanito, mi hermanita, los quiero mucho, por ejemplo, ¿no? Y como en eso, en esas clases de manifestaciones de amor infantil, está jugado que ya el niño o la niña han creado en estas personas determinadas fuentes de placer, determinadas fuentes de goce. Por ejemplo, no vayámonos a algo exagerado, sino simplemente me gusta jugar con mi hermanito. Me gusta ver a mi hermanita con mi mamá. Me gusta simplemente escuchar que papá llegue del trabajo. Me emociona mucho. Y yo cuando lo veo, sonrío y me da mucha felicidad ver a mi papá. Ajá. Todo esto, queridas, queridos, ahorita podríamos pensar, está diciendo tonterías, pero les pido, recuerden, mientras yo describo estas experiencias infantiles, siento un nudo en la garganta por la felicidad que todas esas experiencias me brindaron a mí. La sexualidad no es necesariamente el coito, sino esa relación que cada uno de nosotros tenemos con nuestro propio cuerpo. Ajá. Esa felicidad o ese dolor, esa tristeza, todo forma parte, digamos, de esa experiencia corporal que podemos nombrar desde el psicoanálisis como manifestaciones de la sexualidad. Pero regresamos a el texto de Peter Gay. Todavía estamos, digamos, como en un preámbulo para poder avanzar sin mucha complicación en el texto. Dice Peter Gay, después de describirnos cómo Freud vio a su mamá desnuda alrededor de los 4 años. Dice el historiador, no menos sorprendente es el hecho de que, incluso a los 41 años, el momento en el que Freud estaba recordando este periodo, ya convertido en el menos convencional de los exploradores de los reinos prohibidos de la sexualidad, Freud no pudiera describir ese excitante incidente sin caer en un latín seguro y distanciador, es decir, al momento de el mismo historiador usar las palabras latinas matrem, mamá, nudam, desnuda, mamá desnuda, ajá, Freud hizo uso de esas palabras, lo vimos al final del video pasado, para decirle a su amigo Wilhelm Fliess, otro médico, no necesariamente psicoanalista, pero que eran
muy amigos, Wilhelm Fliess y Sigmund Freud, sobre... oh, en todo momento la presentación se detuvo, pero me llama la atención. A ver, ahorita yo estoy viendo el texto, le puse play a la presentación. Sí, está avanzando. Ok. Bueno, en un momento verán a Wilhelm Fliess y Sigmund Freud. Eran dos amigos, simplemente, y dos amigos que gustaban hablar de lo que veían con sus pacientes y desarrollar la ciencia médica, cada uno, digamos, con sus propias herramientas, con sus propias experiencias. Ajá. Entonces, en una carta de Sigmund Freud a Wilhelm Fliess, Sigmund Freud ya estaba insertado en en esta búsqueda en su propia historia que conocemos como el autoanálisis de Sigmund Freud. Y justo en este descubrimiento de sí mismo, redescubrimiento, replanteamiento, Freud usa las palabras matrem nudam, ajá, para decirle a su amigo Wilhelm Fliess, eh, correcto, correcto, ahí está Wilhelm Fliess. Para decirle a su amigo Wilhelm Fliess, perdón, eh, es que estoy descubriendo cosas de mí que no me acordaba y que ciertamente ahorita las considero muy importantes. Ajá. Al decir matrem nudam, Freud mismo está ejerciendo una forma, digámoslo así, de contacto con él mismo, con sus propias experiencias, con su propia perspectiva infantil y distanciándose. Digamos, con lenguaje analítico, está ejerciendo una forma de represión hacia lo que le despiertan sus propios recuerdos. Ajá. Eso es típicamente algo que observamos en psicoanálisis, es decir, sí, mire, yo he venido porque tengo esto y esto y esto y he pensado esto y esto y bla, 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 bla. Ajá. Un psicoanálisis lo he descrito como una especie, digamos, de monólogo donde no es el analista el que habla, sino es el paciente, la paciente. Ajá. Y a partir de este monólogo, los pacientes empezando de un punto llegan a otros completamente desconocidos para ellos, pero que al mismo tiempo tienen toda la relación con lo que empezaban a decir. Ajá. Por supuesto, esta práctica se establece por Sigmund Freud mucho antes de que existiera la política de salud mental que domina la psiquiatría y la psicología para el año 2026. Yo podría decir que esta política nace alrededor de los años 1940, 1950, cuando ya la salud mental no es simplemente una palabra, sino es un deseo que viene de las comunidades médicas para nombrar aquello que esperarían de los pacientes y que por supuesto no encuentran. Ajá. Voy a dejarlo así. Ahora sí, entramos directo al texto desde la página 34. Dice el nuevo texto. Fuera cual fuere la naturaleza exacta del episodio, lo que Freud vivió a los 4 años, no hay duda de que su madre era enfáticamente cariñosa, enérgica y dominadora, mucho más que su padre, agradable pero un tanto holgazán, quien lo dotó para una vida de investigación intrépida, fama elusiva y éxito claudicante. Su capacidad para superar una dolencia de los pulmones, la hija menor de Freud, Ana, la denominó, entre comillas, enfermedad tuberculosa. Vamos a ver la nota 33, pero terminamos esta idea. Freud entonces tenía enfermedad de los pulmones, ajá, la cual lo llevó a pasar varios veranos en balnearios con manantiales minerales. Demuestra su vitalidad. Finalmente, Freud nunca dilucidó por completo el significado de sus apasionados lazos inconscientes con esa figura materna dominante. Si bien muchos de sus pacientes fueron mujeres y escribió mucho acerca de ellas, de lo femenino incluso, durante toda la vida le gustó decir que la mujer con mayúscula, había seguido siendo un continente desconocido para él, ciertamente.
Parece sumamente probable que parte de ese desconocimiento le hubiera originado, se hubiera originado en la autoprotección, es decir, mamá fuerte, mamá me da miedito, pero no solo es mamá, hay otras mujeres fuertes. Entonces, ¿qué tal si pongo cierta distancia? Ajá. Y esto, queridas, queridos, podría ser como algo, si lo escuchamos por primera vez, podríamos decir, es que era un cobarde. No, no, no. Bueno, podemos tener cualquier juicio que nosotros queramos, pero lo que sí podríamos mencionar es justo la cercanía de Sigmund Freud con una figura no solo física, sino también cultural, que fue completamente revolucionaria, que fue completamente crucial incluso para la historia de la civilización. Es decir, eh, así como Freud, yo y muchos de ustedes, muchas de ustedes, por supuesto que al momento de recordar a mamá en nuestra infancia, podemos decir mujer fuerte. Y es natural, queridas, queridos. Justamente la infancia se caracteriza porque tiene poco poder físico, tiene poco poder, digamos, de comprensión. Ajá. No quiere decir que no tenga ninguno. Quiere decir que la mayoría de los seres humanos fuimos, digamos, no sometidos, a lo mejor y sí, a lo mejor y no, pero fuimos dependientes, ya sea de la figura de mamá o de papá. Y es completamente natural que al momento de nosotros tener esa poca capacidad física, a veces todavía un entendimiento creciente que nace pero que no puede dominar las cosas, no las entiende, hayamos desarrollado cierto miedo hacia la figura femenina o masculina. Ajá. Y muchas veces, y esto es también valioso para nombrarlo, ese miedo no necesariamente nos detiene en relacionarnos con esa figura masculina o femenina. Ujú. Les voy a poner un ejemplo de algo que pude observar con una mamá, una niña y un papá. Ajá. La mamá pasa mucho más tiempo con la niña que el papá. Eh, Tienen una relación, por supuesto, cercana, pero el padre se la pasa la mayor parte del tiempo trabajando, por lo cual la niña disfruta mucho de su contacto con su papá, pero el papá, digamos, como que no tiene esa cercanía, ese conocimiento del el desarrollo físico y mental de la niña, ¿no? Es hasta cierto punto no un descuido, sino una separación más bien como obligada por cuestiones económicas. Ajá. Entonces, llega un momento en el que llegan la mamá, el papá y la niña a jugar al parque. La niña le dice al padre, vamos a jugar a las traes, es decir, yo las traigo, corro, te alcanzo, te toco y ahora tú las traes y ahora tú me tienes que alcanzar a mí. Ajá, un juego muy sencillo. Pero al momento de que la niña toca al padre rapidito y se echa a correr, la niña corre con todas sus fuerzas, pero sus piernas son chiquititas, son pequeñitas. Ajá. Y entonces la niña, a pesar de que corre con todas sus fuerzas, no llega muy lejos. Al principio el papá hace como que corre, no está corriendo con todas sus fuerzas. Ajá. Y la niña justo se divierte mucho. Ay, papá me va a alcanzar, me va a alcanzar. Y llega un momento en el cual la niña, digamos, empieza como que a aburrirse. Te toco rápido, pero tú no pareces alcanzarme muy rápido. Entonces yo soy mucho más rápida que tú, pero esto ya me está cansando. No lo dice, pero es capaz, digamos, se puede observar fácilmente. Ajá. Entonces sabemos que el papá ha estado guardando sus fuerzas, no está corriendo con toda su habilidad, y en un momento el papá decide correr en serio.
Lo que ocurre justamente es que la niña se espanta. Ay, papá, le dice, no hagas eso. ¿No haga qué? No corras tanto. Ajá. Eh, este es solo un ejemplo, queridas, queridos, de cómo los niños, las niñas, pueden percibir el poder, la fuerza, tanto de hombres como de mujeres. Ajá. Y por supuesto, puedan desarrollar cierto miedo, por ejemplo, a que mamá o papá se enojen. ¿Por qué? Justamente por la concepción de esa diferencia. Papá tiene fuerza, si se enoja, quién sabe qué pueda pasar. A la mejor hasta me pega. Ajá. Buscando aproximarnos a la mente infantil. Por supuesto, Freud tuvo una mente infantil y por supuesto, al momento de querer relacionarse tanto con mamá como con papá, pudo haber, lo más probable, desarrollado cierto miedo. Ajá. Lo que podemos rescatar, digamos, de este párrafo es cómo el miedo nace naturalmente y no impide de forma natural la relación con los padres, la relación con figuras más grandes que uno mismo. Pueden ser padres, pueden ser hermanos. Ajá. Cuando digo que no impide naturalmente, quiere decir que cuando hay una, un impedimento, una barrera en esa relación, papá, mamá, debemos buscar justamente o debemos cuestionar cómo es que una persona, un niño, una niña, un hombre, una mujer, se relaciona con su miedo. Y justamente encontraremos que el miedo puede ser, digamos, el detonante, no de un trauma. Olvídense de esas nociones inocentes de la salud mental, sino de la sexualidad misma. Ajá. Es decir, y esto es un fenómeno humano, este es un fenómeno cultural, es decir, lo podemos ver en todos lados. Hay gente que disfruta mucho las películas de terror. ¿Por qué? Porque las películas de terror les hacen sentir experiencias físicas específicas, que a ellos no es una enfermedad, no es algo malo, a ellos les gusta. Ajá. Por supuesto, podemos hablar de un grado creciente de excitación sexual que puede o no llegar a manifestarse, digámoslo así, y esto ya en palabras adultas, en la actividad coital, es decir, en la relación sexual como tal. Ajá. Eh, Dicho todo esto, ahorita me río porque solo hemos avanzado un párrafo, pero es que se trata justamente no de bla, 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 leer, sino de aterrizar en un psicoanálisis claro, en un psicoanálisis directo, y no necesariamente como lo hacemos en otras lecturas descansar en el texto como tal. Ajá. Entonces, queridas, queridos, al leer este párrafo, un solo párrafo, me he saltado dos notas. La primera a pie de página sobre estas últimas palabras, una posible autoprotección de Sigmund Freud hacia la figura de su madre, es decir, una distancia, un cierto miedo. Nota número 3 dice sobre el continente negro, la mujer, veas en las páginas 558 a la 581 de esta misma, de este mismo autor, una vida, Peter Gay, Freud, una vida de nuestro tiempo. Pero, queridas, queridos, en la descripción de este video les voy a dejar otros, son dos listas de reproducción, me parece, porque son textos de Sigmund Freud. Conferencia de introducción al psicoanálisis, creo que es la conferencia número 33 sobre la feminidad. eh, y va seguida de, ay, son, al menos recuerdo, dos textos importantes que Freud,
sobre la sexualidad femenina. Les voy a dejar esas dos listas de reproducción porque justo lo que Freud... ¡Ay! Hay otro texto también. Algunas consecuencias psíquicas sobre la diferencia anatómica entre los sexos. Es que Freud empieza justamente descubriendo cosas en sí, a partir de esta práctica que después Freud nombraría como el autoanálisis, que es literalmente el objetivo, digamos, de todo psicoanálisis, que la persona sea capaz de verse a sí misma, que la persona sea capaz de evocar estos recuerdos cada vez más y más y más tempranos, que la persona que sale, por supuesto, independiente de su analista, como llegó, ajá, con voluntad, con pleno ejercicio de su propio decir, de su propia libertad, ajá, que la persona sea capaz de establecer esa relación consigo mismo de autoobservación, sin necesidad de estarse diciendo qué tonto fui, qué tonta fui, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Diferencias anatómicas entre los sexos. Esto, esto, digamos, fue ya no de lo último, pero sí de lo más importante que Freud aporta a la humanidad. La humanidad se divide en dos sexos. Ajá. Anatómicamente estamos condicionados, anatómicamente se nos educa, pero también nuestro mismo cuerpo nos quiere decir cosas como es. Ajá. Y a partir de esta configuración, a partir de esta construcción de una relación con nosotros mismos, deviene todo un amplio espectro de posibilidades tanto individuales como sociales. Ajá. Simplemente en la manifestación del afecto, por poner un ejemplo. Ahorita voy a regresar al texto, voy a hacer mención de esta segunda nota, que no es una nota a pie de página. Aquí estamos en la página 34, nos manda el texto hasta la página eh, 725, nota 33 del primer capítulo. Véase Anna Freud, perdón, carta de Anna Freud a Ernest Jones del 29 de mayo de 1951 sobre esta, ¿cómo? Esta enfermedad de Freud, enfermedad tuberculosa. Ajá. Papeles de Jones, archivos de la British Psychoanalytical Society, Londres, 29 de mayo de 1951. Ok, ahora sí, vamos a continuar con la biografía. Dice Peter Gay, los sentimientos equívocos de Freud con respecto a su padre estaban mucho más cerca de la superficie. Equívocos, podremos decir o entender esta palabra como erróneos o conflictivos. Ajá. Es decir, y esto es otra descripción que funda el psicoanálisis, la ambivalencia, es decir, papá, te amo, pero también no solo me das miedito, sino prefiero amarte a la distancia, digámoslo así. Ajá. Una mezcla de amor y puede ser odio, ajá, que podemos nombrar en psicoanálisis como ambivalencia. Ajá. Dice el texto. Lo atestigua otro de sus cruciales recuerdos infantiles, más patético que excitante. Es un recuerdo que a la vez lo turbaba, lo preocupaba, lo molestaba y lo fascinaba. Entre comillas, palabras de Sigmund Freud. Yo tenía 10 o 12 años cuando mi padre comenzó a llevarme con él en sus paseos. Cierra comillas, continúa Peter Gay. Y al hablarle sobre el mundo que había conocido un día para demostrar, y hablarle sobre el mundo que había conocido un día para demostrarle cuán radicalmente había mejorado la vida para los judíos en Austria, Jacob o Jacobo Freud, el papá de Sigmund Freud, le contó a su hijo la siguiente historia. Cuando era joven, palabras del papá de Freud, un sábado salí a caminar por la calle,
del lugar donde naciste, elegantemente vestido con un gorro de piel nuevo. En el camino apareció un cristiano. De golpe me derribó el gorro que cayó en el estiércol y me gritó, Judío, fuera del camino. Cierra comillas, cierra la narrativa del papá de Freud. Interesado, Freud le preguntó al padre, palabras de Freud, niño, ¿y tú qué hiciste? Él le respondió tranquilo, palabras de el papá de Freud. Bajé a la calle y recogí el gorro. Freud recordó fríamente, tal vez con cierta falta de generosidad, que la reacción del padre, entre comillas, no le pareció heroica. Cierra comillas. Pregunta Peter Gay, ¿no era su padre un, entre comillas, gran hombre fuerte? Este episodio, queridas, queridos, efectivamente también se menciona en la biografía oficial de Sigmund Freud por Ernest Jones, pero yo lo recordaba distinto. Yo recordaba que Freud estaba en ese episodio, pero aquí la exposición de Peter Gay nos señala que para el momento de esa experiencia del papá de Sigmund Freud, Freud no había nacido. Aquí literalmente dice cuando era joven, dice el papá de Freud, y el papá de Freud se casa con la madre de Sigmund Freud cuando ya era básicamente un anciano. Ajá. Eh, no sé si decir anciano, pero sí, eh, sí creo que le doblaba la edad a la mamá de Sigmund Freud. Vamos a ver nota número 34, no nota a pie de página, sino que nuevamente nos manda hacia el final del libro. Véase la interpretación de los sueños. Efectivamente, también Freud narra esta experiencia, pero ya tiene rato que leí la interpretación de los sueños para YouTube. No recuerdo cómo lo narra Freud en la interpretación de los sueños. Ya llegaremos a la interpretación de los sueños en su su traducción, perdón, por Luis López Ballesteros. Ahorita simplemente les menciono que les dejo toda la interpretación en ediciones Amorortu, todavía sin saber cómo compartir el texto, en la descripción de este video. Ajá. Dice Peter Gay, aguijoneado por la imagen de un judío envileciéndose cobardemente ante un gentil, Freud desarrolló fantasías de venganza. Se identificó con el espléndido e intrépido semita Aníbal, que había jurado vengar a Cartago por más poderosos que fueran los romanos, y lo elevó a la categoría de símbolo del, entre comillas, contraste entre la tenacidad del judaísmo y la organización de la Iglesia Católica. Nota 35. Sobre esta cita de Sigmund Freud, véase igual la interpretación de los sueños. Ajá. Aquí nos dice, página 197. Ahorita no tengo mi interpretación de los sueños a la mano, solo tengo mi volumen uno de ediciones Amorortu, pero si es página 197, deben ser el capítulo 2 o 3 de la interpretación de los sueños. Eh, Vamos a continuar con la lectura. Ajá. Por supuesto, eh, lean la interpretación de los sueños o al menos escúchenme leerla para ustedes. Ajá. Dice Peter Gay, nunca lo verían a él, Sigmund Freud, recoger el gorro del arroyo inmundo. Nota número 4. Sospecho que Freud tenía también otra razón para elegir como héroe favorito al jefe inmortal que casi conquistó a la odiada y odiosa Roma contra todas las probabilidades. Una razón de la cual posiblemente él no era consciente. Así como, al llamar Alexander a su hermano menor, había celebrado a un conquistador más grande que el padre, Felipe de Macedonia, que era un gran hombre por derecho propio, del mismo modo Aníbal podía identificarse imaginariamente con otra poderosa figura cuya fama superó a la del padre, Amílcar, quien, como Felipe de Macedonia, fue un estadista y líder militar de estatura histórica. En su texto Psicopatología de la vida cotidiana, que les dejo en la descripción,
El propio Freud a su padre, relacionó con su padre la elección de Aníbal. En la interpretación de los sueños, cometió un curioso lapsus, llamando Asdrúbal al padre de Aníbal en lugar de Amílcar, y pensaba que esto estaba relacionado de algún modo con la insatisfacción que le suscitaba la conducta de su padre, de Jacob Freud, para con los antisemitas. Pero lo más probable, todavía seguimos en la nota a pie de página, todas estas son palabras o pensamientos de Peter Gay, pero lo más probable es que en las elecciones de Freud hubiera también un elemento edípico. Podía mostrarse superior a su padre, es decir, vencer en la lucha edípica, sin tener que desmerecerlo demasiado. En consecuencia, Freud podía con comodidad vencer a su, entre comillas, enemigo sin dejar de respetarlo. Es decir, fue una interesante resolución de aquel conflicto de te quiero pero también me estorbas, ajá. Conflicto edípico por excelencia. Y con decir edípico, queridas, queridos, no solo se dirigen esas ideas o esos pensamientos, esos sentimientos hacia papá, independientemente de que un niño, una niña pueda configurar su propia sexualidad como heterosexual u homosexual, la forma en la cual, digamos, se desarrolla el complejo de Edipo es siempre, por decirlo de una palabra, bisexual. Voy a poner un ejemplo. Me gusta jugar con papá, pero papá quiere estar con mamá. Entonces, mamá me estorba. ¿Por qué? Porque yo quiero jugar con papá. Lo mismo al revés. Me gusta estar con mamá, pero mi papá se lleva a mi mamá a dormir con él. No quiero. Mamá, quiero acostarme o quiero dormir contigo. Dormir, queridas, queridos. Ajá. Esta, digamos, rivalidad que se establece por lo general hacia los dos sexos, justamente es una de las características de lo que posteriormente, ya en el psicoanálisis, Freud nombra el complejo de Edipo. Regresamos al texto, ¿vale? Repito esto, nunca lo verían a él, Sigmund Freud, recoger el gorro del arroyo inmundo. Este era el muchacho que a los 14 años recitaba el papel de Bruto, un monólogo del drama revolucionario de Friedrich Schiller, titulado Los bandidos. Nota número 36, antes de continuar. Véase la interpretación de los sueños. Mira, aquí hay muchas citas de la interpretación de los sueños. Aquí nos manda al volumen 5 de la Standard Edition, Ediciones Amorortu, página 424. No sé si esa página será la correcta, pero vamos a dejarlo así. Simplemente Peter Gay nos está refiriendo, Freud mismo lo dijo. Ajá. Dice el texto, desde sus días de infancia en adelante, un enérgico despliegue de independencia intelectual, cólera controlada, es decir, valor, ajá, eh, valor físico y autorrespeto como judío, se refundieron en el carácter de Freud en una amalgama, en una conjunción altamente personal e indestructible. Si los sentimientos de Freud con respecto a sus padres eran intrincados, es decir, complicados, su fe en sí mismo parecía ser absoluta. Cuando cumplió 35 años, el padre le regaló a su, entre comillas, querido hijo, su Biblia. Esto también es algo muy bello, con una inscripción en hebreo. Lo que sigue está entre comillas, no sé si son palabras del papá de Freud o de Sigmund Freud. Fue en el séptimo año de tu edad cuando el Espíritu de Dios empezó a impulsarte a aprender. ¡Qué hermoso! Las palabras del papá de Freud. Dice nota 37. Véase la interpretación. No, la Biblia se exhibe, la Biblia del papá de Freud que le regaló a Sigmund Freud, se exhibe en el Freud Museum de Londres. Esta sobre esta inscripción, véase Ernst Freud, es decir, el nieto de Freud, me parece, y otros. El libro, mm, no creo que sea este. De hecho, no recuerdo quién. Mire, tengo este libro.
Este es uno de mis tesoros. De aquí saqué mucha de la información que les muestro, pero no recuerdo quién es el autor de este libro. Ah, mira, sí. Compilación de Ernst Freud, Lucille Freud. Miren, no sé si se ve. A ver, a ver acá. Ahí está. Uy, no, se cerró. Sí, miren. Ernst Freud, Lucille Freud, uno de mis tesoros. Pero, a ver, su vida en fotografías su vida en imágenes y textos. Ajá. Qué curioso. Este es un libro hermoso, muy, muy bello. Yo creo que cerca del 70% del libro son imágenes de Sigmund Freud y su familia, sus amigos, sus discípulos. Ajá. Regresamos al texto. A ver, entonces el papá de Freud le dedica o le regala su Biblia a Freud, a Sigmund Freud, y con una dedicatoria. Ajá. Dice Peter Gay, en realidad para los Freud, los augurios felices de futura fama precedieron mucho tiempo a la pasión precoz del hijo por la lectura. En la interpretación de los sueños, tratando de explicar uno de sus sueños de ambición, Freud recuerda un cuento que, entre comillas, muy a menudo escuché narrar en mi infancia. Cierra comillas. Parece que cuando nació, abre comillas otra vez, una anciana campesina le profetizó a mi madre, feliz con su hijo primogénito, que le había dado al mundo un gran hombre. Cierra comillas. Dice Peter Gay. Freud comentó cínicamente que, abre comillas, tales profecías deben ser muy frecuentes. Son muchas las madres llenas de anticipaciones jubilosas, y muchas las ancianas campesinas u otras viejas arrugadas, cuyo poder en el mundo ya ha desaparecido y que por lo tanto se han volcado hacia el futuro. No irá ello en descrédito de los profetas. Es decir, queridas, queridos, esto se los vengo comentando sobre este video. Nacimos con cierto poder. Cuando nacemos, ya hay cierto poder en la humanidad, en todos los recién nacidos. Este poder va creciendo conforme vamos controlando nuestro propio cuerpo. Ajá. Llegamos a un punto pico en nuestra juventud. Nos creemos inmortales, nos creemos omnipotentes como jóvenes, hombres o mujeres, pero por supuesto llega la vida y nos dice hasta ahí. En mi caso, por ejemplo, amigos empiezan a morir, accidentes ocurren, la vida llega, la vida nos alcanza aún en nuestro pico de fuerza. Y por supuesto, uno adquiere una cierta mesura, un límite a la fuerza, no por papá, no por mamá, sino por la vida misma, que es mucho más fuerte que mamá y papá. Y llegamos a este límite, digamos nuestra adultez temprana, veintitantos años, y empezamos un periodo, digamos, de limitación, pero también estabilidad. Ajá. Ya no hacemos tanto como podemos por prudencia. Y entonces, a veces podemos ser imprudentes, sí, a veces nos salimos con la nuestra, a veces no, como adultos. Ajá. Llega un momento en el que, a pesar de que tengamos mucha fuerza contenida, el mismo cuerpo decae en fuerza, en poder. La misma inteligencia nos va abandonando poco a poco. Ajá. Es la edad, queridas y queridos. Es lo que sucede. Ojalá, y esto depende mucho de la forma de vida que llevemos cada uno de nosotros, ejercicio, estudio, aplicar nuestra capacidad, ajá, buscar mejorar nuestra capacidad, no la moral, sino física, intelectual, ajá. Pero evidentemente llegará un momento en nuestra vida en el que nuestro poder decaiga. Y dice Freud, es ahí ya cuando la vida nos detiene, cuando el cuerpo no puede más, cuando muchas mujeres e incluso hombres
se dedican a la profecía. Dan a su inteligencia, a su sabiduría, la capacidad de ver el futuro y no de manera despectiva. Ajá. Es decir, queridas, queridos, hagamos un uso inteligente de nuestro tiempo. Busquemos la vida y al mismo tiempo respetemos esa vida y podremos llegar a ver largos años. Ajá. Nota número 38. Creo que les puedo mostrar esta parte del texto. Realmente no sé qué está pasando aquí. A ver, texto. Rápido, rápido. Miren, acá les leí esta nota. Esta no es la nota 38. Pero esto, ¿qué diablos es eso? Creo que es la nota 38. Pero debe de mandarnos justo a la interpretación de los sueños. Ajá. A ver, nota 38 para que vean, estamos página 34, 35, perdón, interpretación de los sueños. Ajá. Todo esto es interpretación de los sueños. Vamos a regresar a la presentación, que veo que ya se pausó. Diablos. Ahí está. En fin, esta presentación la creé en Canva. La bajé a mi computadora para no descansar en que Canva estuviera sobrecargándose, en estar agotando, digamos, la memoria en la nube, porque noté que se empezaba a pausar, pero como ven, todavía sigo aprendiendo a controlar los programas que muchas veces en las actualizaciones cambian las formas de trabajar. Pero continuamos con el texto de Peter Gay. Dice Peter Gay, pero su escepticismo era tibio. No se resistía a confiar en alguna medida en esa grata previsión. Es decir, él, ese niño que acaba de nacer, será un gran hombre. Ajá. Y pensó que en el clima de un hogar en el que se narraban y volvían a narrar tales anécdotas, no podía menos que alimentar su anhelo de grandeza. Otro episodio que él recuerda con total precisión reforzó la convicción de los padres en cuanto a que albergaban un genio. Tenía 11 o 12 años y estaba con sus padres en uno de los restaurantes del Prater, el famoso Parque Vienés. Un poetastro, vagabundo, vagaba de mesa en mesa, improvisando a cambio de unas pocas monedas, algunos versos sobre cualquier tema que se le propusiera. Palabras de Freud, entre comillas. Me mandaron a llamar al poeta a nuestra mesa, y él se mostró agradecido para con el mensajero, es decir, para con el niño Sigmund Freud. Después de pedir el tema, dejó caer unos cuantos versos sobre mí. Inspirado, declaró probable que algún día yo me convertiría en ministro. Cierra comillas, nota 39. Véase la interpretación de los sueños. Cambian las páginas, pero todo esto también lo narra Freud en la interpretación de los sueños. Vamos a finalizar aquí, bueno, este párrafo para dejar un salto en el texto para el próximo video, ¿vale? En el clima liberal que prevalecía en Austria en la década de 1860, la profecía no tenía por qué parecer irrazonable. Retrospectivamente, Freud atribuyó su plan de estudiar derecho a impresiones de ese tipo. Y efectivamente es algo que les quería comentar. Freud no creció diciendo, voy a ser psicoanalista. No, no, no. Fue un niño, hijo de un comerciante, y nos comenta el mismo Ernest Jones en su biografía Vida y obra de Sigmund Freud, que Freud siendo niño no sabía qué estudiar. Ajá. Llegó a la medicina tras dudar estudiar derecho. Ajá. Lo cual es hermoso. Al fin y al cabo, eh, no quiero yo presumir sobre mis estudios. Digo, no me gusta eso. Y esto es herencia de mi padre. Mi padre era un narcisista de primera. Es un narcisista todavía. Pero a los narcisistas les gusta decir yo y yo y yo. Yo realmente no soy nada ni nadie.
El mundo va a seguir girando, esté o yo, no esté yo. Esto gracias a mi padre, pero eh, el psicoanálisis, digamos, nace con Freud, se desarrolla con Freud de manera impresionante en todo el mundo. Llegan Primera y Segunda Guerra Mundial. Freud muere poco antes, creo que de comenzar oficialmente la Segunda Guerra Mundial. No, creo que muere, bueno, septiembre de 1939 muere Sigmund Freud. 23 de septiembre de 1939. Eh, Freud muere, el movimiento psicoanalítico no se deshace, pero sí tiene, digamos, una evolución convulsa, problemas internos. Se erigen, se levantan dos pilares en el psicoanálisis. Uno de ellos es la hija de Sigmund Freud, Anna Freud. Otro de ellos es Melanie Klein. Estos dos pilares no logran ponerse de acuerdo. Digamos, el psicoanálisis se divide, pero dentro de toda la historia aparece una figura francesa, el doctor, el psiquiatra Jacques Lacan, que comienza a desarrollar una forma de psicoanálisis, digamos, diferente, ajá, diferente al psicoanálisis, entre comillas, tradicional, clásico, ajá, que aún al día de hoy sigue sosteniendo la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA, en inglés la IPA, en español la API, ajá. Lacan, digamos, propone este abordaje buscando regresar a las raíces freudianas, buscando regresar al psicoanálisis original. Ajá. Por supuesto, al principio Lacan se afilia a la Asociación Psicoanalítica Internacional o Asociación Internacional de Psicoanálisis, como guste nombrarla, pero se separa. Lacan mismo funda su propia escuela, su propio movimiento, su propia interpretación. Es ahí donde me inserto yo. Si bien de ser estrictos, no, Lacan mismo no era lacaniano. Yo no puedo decirme soy lacaniano, pero sí me formo en una escuela de corte lacaniano. Ajá. Eh, Dicho esto, queridas, queridos, estamos ahorita finalizando ya el no el capítulo. Estos capítulos son bastante extensos, por eso también me doy estos permisos de hacer comentarios a veces un poco más extensos de lo que podríamos pensar es necesario, pero eh, aun cuando Lacan tiene su práctica, Lacan ejerce el psicoanálisis, Lacan comienza a hacer escritos ya donde se identifica como aquellas separaciones que hubo entre Anna Freud y Melanie Klein dieron origen a lo que conocemos en psicoanálisis como la escuela psicoanalítica del yo. Ajá. Una escuela que justamente se desarrolla en Estados Unidos a partir de la persecución de psicoanalistas de la primera y segunda generaciones. Muchos de ellos eran judíos. Ajá. Cuando comienza la presión política, no por el psicoanálisis, sino directamente a los judíos por parte del Ejército Nacional Socialista Alemán, muchos de los psicoanalistas huyen a Estados Unidos y comienza ahí a formarse, digamos, una escuela de pensamiento psicoanalítica, pero que abandona los fundamentos, la ética, la perspectiva freudiana y que se inclina mucho, pero mucho a una convención social. Es a partir de este periodo histórico, justamente entre 1900. Pongámoslo un poco más atrás, 1920, 1930, estalla la Segunda Guerra Mundial, 1940 y 50 se consolida en Estados Unidos esta política que hoy conocemos como la salud mental. Ajá. Política. No es un concepto que tenga fundamentos científicos, no es una realidad, sino más bien un deseo de las comunidades médicas que buscan establecer como un empeño de tratamiento, un empeño de limitación humana
pero que termina fracasando rotundamente. Ajá. Y esto no lo digo yo. Busquen ustedes, queridas y queridos, para eso tenemos inteligencia artificial, cuánto dedican los países de sus presupuestos, de su Producto Interno Bruto, a la salud mental. Y busquen la historia de ese dato. Veremos cómo a lo largo de la historia, más o menos, pongamos 1990, tienen un presupuesto, avanza el tiempo y el presupuesto va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y esto, queridas y queridos, no descansa sobre el psicoanálisis. No es culpa del psicoanálisis, podemos decir es culpa de que los políticos poco les interesa conocer el origen de las políticas, simplemente dicen y usan palabras bonitas, bienestar para todos, pero lo que podemos rescatar del psicoanálisis al año 2026 es que el bienestar lo determina el individuo y solo el individuo. Una persona podrá detener a un Estado si esa persona busca y culpa a los responsables de salud de su propia insatisfacción. Pero, herencia del psicoanálisis, la satisfacción propia es única y exclusivamente responsabilidad del individuo. Pero esto ya dejémoslo hasta aquí, queridas, queridos. Por supuesto, ya me veo. Mm, Vamos a finalizar este video. Repito, estamos ahorita en la página 36. No avanzamos mucho, pero no se trata de simplemente leer por leer, sino dar un contexto, ¿vale? Eh, Vamos a comenzar un nuevo párrafo que está separado y comienza ya con las palabras era perfectamente natural. Ajá. Página 36 de Freud, Una vida de nuestro tiempo, por Peter Gay. Queridas, queridos, cuídense mucho. Nos vemos el domingo con el Leviatán, lunes de Luis López Ballesteros y miércoles de Michel Onfray, Freud, El crepúsculo de un ídolo. Bye.